días, alabado sea Jesucristo. Bienvenidos a esta tercera sesión de Fenomenología y Espiritualidad. El día de hoy vamos a ver el fenómeno de religión. En la sesión anterior vimos lo que es el acontecimiento religioso y veíamos que el acontecimiento religioso pues es una experiencia, una vivencia de una situación en donde el misterio le es revelado a un sujeto. Esta revelación de este misterio pues conlleva, lo conocemos normalmente como experiencia mística, y lleva a la necesidad en muchas ocasiones de comunicar esa revelación. Ese segundo aspecto, la de la acción que provoca la experiencia mística, le conocemos como profetismo. Y bueno, en esta sesión lo que vamos a ver es no todo acontecimiento religioso genera una religión. Una religión en realidad tiene una serie de características que lo distinguen del mero acontecimiento religioso. Normalmente una religión se conforma con una serie de sucesos o de acontecimientos religiosos, místicos y de profetismo. La religión no necesariamente implica ser teísta. Con teísta queremos decir que se cree en un Dios personal, como en el caso, bueno, pues del cristianismo o del judaísmo o del islam, en donde creemos en un Dios personal con el cual nos podemos relacionar. No necesariamente es deísta. Deísta se refiere a creer en una divinidad, es decir, una especie como de energía, de ente del cual emanamos todos los seres. Hay que distinguir ser teísta, es decir, creer en un Dios, a creer en la divinidad. La divinidad es más bien como un espacio, un tipo de energía, en donde pues todos estamos ahí. O ser, incluso hay religiones ateas, ya hemos comentado de manera tangencial, hemos comentado del budismo. El budismo es una religión atea, es decir, que no necesariamente cree en una divinidad o que cree en un Dios. Bueno, pues si no es la creencia en esto, pues ya vimos que el acontecimiento religioso es un suceso en donde se nos revela la realidad. Vamos a llamarle la realidad, ¿no? Le podemos poner varios nombres a la realidad. Podemos llamarle misterio, el misterio ontológico, es decir, del ser, lo que da existencia o lo que es realmente existente, etcétera, etcétera. Los elementos que contiene la religión en términos generales es el hito así con H. Voy a ver si puedo incrementar y acomodar aquí. Hito es propiamente el acontecimiento religioso que da origen. Pueden ser varios acontecimientos. Por ejemplo, la vida pública de Jesús es todo un hito. No es solamente su bautismo, sino es su bautismo, su vida pública, su crucifixión y su resurrección. Todo eso, toda esa serie de acontecimientos históricos que pueden ser expresados o comunicados de distintas maneras,
todo eso le podemos llamar el hito, es decir, el acontecimiento religioso o como un grupo de acontecimientos en realidad. Otra característica, otro elemento que tienen las religiones es que además del hito, hay un mito. El mito no es una mentira, como muchas veces se ha expresado. Esto es un mito, eres un mitómano, es decir, eres alguien que tiene la manía de mentir. No, en sentido religioso o el término mito es un término técnico que se refiere a un relato simbólico que expresa la vivencia y la experiencia y el sentido de este acontecimiento. Entonces el hito lo puedo expresar a través de un mito. Este mito no es que sea una mentira, sino está relatado de una manera distinta. El lenguaje religioso, en términos generales, es un lenguaje simbólico. ¿Por qué es un lenguaje simbólico el lenguaje religioso? Porque expresa cosas que solo podemos hablar de ellas por analogías, ¿sí? Porque expresa situaciones que se salen de la realidad normal que tenemos y que por tanto al salirnos de esa realidad normal pues no tenemos muchas formas de expresar lo que ocurre con ese acontecimiento. Finalmente, otro elemento que tienen todas las religiones es el rito. Entonces, hito es el acontecimiento, mito es la forma en que lo comunico y rito es cómo lo voy reproduciendo, es recrear el acontecimiento. Es un conjunto de gestos que están recreando el acontecimiento, es decir, están recreando el hito, ¿no? Podemos poner en el ejemplo cristiano, que es el más cercano a nosotros, bueno, ya habíamos mencionado el hito, podemos mencionar el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús es un momento en la vida de Jesús en donde Él se incorpora, se adhiere al movimiento bautista. En ese entonces hay varios movimientos en el judaísmo y cada movimiento está planteando una postura distinta ante la realidad política, social y religiosa de ese momento. Por un lado se encuentran los fariseos que tratan de ver a la religión judía como centrada en la Torá. Un poco como ahorita serían los evangélicos, ¿no? Como la religión se cifra básicamente en el libro, ¿no? En la Torá. Están, por otro lado, los saduceos que están centrados más bien en el rito, o sea, en el templo. No es tanto la cuestión del seguimiento puntual a la ley de la Torá, como el poder hacer ritos que estén recreando aquellos acontecimientos del pueblo judío que le recrean la salvación. La Pascua, por ejemplo, pues es un rito, el sacrificio de los corderos, que recuerda el hito, la salida de Egipto, que está expresada en ese éxodo que aparece en el libro del Pentateuco. Entonces, regresando a Jesús, el hito vamos a poner como ejemplo el bautismo de Jesús. El mito, cómo se relata ese acontecimiento, esa experiencia que tuvo Jesús de saberse hijo amado en quien Dios Padre tiene todas sus complacencias. Es decir,
se abren los cielos, es un relato simbólico. Jesús, para él se le está abriendo un nuevo panorama, una nueva realidad. Él expresa, o más bien los agiógrafos, los que escriben el relato, expresan la experiencia y la vivencia de Jesús en el bautismo como que le abrieron los cielos, es decir, se le quita todo obstáculo en la comunicación entre el Padre y Jesús, y desciende en forma simbólica de paloma, que simboliza la paz, un espíritu de paz, desciende en Jesús. Y que con todo ese contexto de ese acontecimiento se realiza una teofanía, es decir, una manifestación de Dios trino. Ahí se manifiesta la Trinidad, ¿no? Porque está el Padre, que está diciendo, este es mi Hijo, el Hijo, en quien tengo todas mis complacencias, y lo que los une es ese espíritu de paz, representado en una paloma. Entonces el mito es un relato simbólico, que expresa el sentido. ¿Cuál fue el sentido de ese acontecimiento? El sentido es la revelación de que Jesús es hijo de Dios y que en ese momento le está dando una misión, porque escuchen, este es mi hijo bien amado, es el que va a dar testimonio de quién soy yo, Padre, y escuchen su testimonio porque su testimonio es verdadero. Y luego en el rito, pues en el rito del bautismo, los cristianos recreamos este acontecimiento porque de esta manera nos unimos a Jesús para nosotros también ser otros Cristos, ¿sí? Entonces, las religiones tienen estos tres elementos de manera en general. En el caso, por ejemplo, del Islam, podríamos hablar de un acontecimiento, la Égira, que es la salida de Mahoma de la Meca, el partir, el ir a Medina y el comenzar esa difusión del Corán. Y bueno, se expresa a través de diferentes relatos, también simbólicos, cuál fue la experiencia para ellos de la Égira, que es una especie como de Pascua para ellos, y finalmente hay una serie de ritos y demás que recuerdan este acontecimiento. En el caso del judaísmo, ya habíamos mencionado, pues el acontecimiento es la liberación del pueblo judío de Egipto. El mito, bueno, pues es que se relata en forma de que Moisés saca al pueblo judío, lo libera después de 7 plagas que envía a los egipcios para que finalmente el faraón los deje salir, y luego pues el abrir el mar Rojo en dos para que el pueblo pueda pasar, y luego que finalmente pueda ser liquidado el ejército egipcio que los está persiguiendo. Bueno, pues todo es un relato mítico. No quiere decir que no haya un sustento histórico de la realidad. En realidad, por ejemplo, acabo de leer hace poco un artículo en donde un arqueólogo judío menciona que no fueron los israelitas los que salieron de Egipto, sino fue Egipto quien se salió de Israel. Es decir, durante un tiempo
Israel, lo que actualmente conocemos como Palestina e Israel, era parte de los dominios de Egipto y que llegó un momento en donde, pues debido a situaciones políticas internas dentro de Egipto, fueron los egipcios los que se salieron de Israel. Bueno, esos son cuestiones que ahora nos aporta la ciencia, la arqueología y demás. Pero recuerden que cuando nosotros hacemos un análisis fenomenológico, ponemos entre paréntesis esas cosas. O sea, no es relevante si fue Israel el que se salió de Egipto o fue los egipcios quienes se salieron de Israel. Lo relevante, lo que está expresando este relato, es que Israel se quita del yugo, se libera del yugo de los egipcios. Ya la cuestión de si estuvo 40 años el pueblo pues dando vueltas ahí alrededor de la península del Sinaí, bueno, pues es materia de otro tipo de acontecimientos o de vivencias en donde el pueblo de Israel se siente de alguna manera en el desierto, guiado únicamente por Dios. Y bueno, pues ¿cómo recuerdan ese acontecimiento de la liberación de los egipcios? Pues a través de la cena de Pascua, ¿no? Entonces de esa manera podemos ir viendo en cada una de las religiones. De hecho, en la próxima sesión lo que voy a pedir es que estudien algunas de las religiones más importantes para que ustedes intenten identificar estos elementos y los puedan describir. Recuerden que en la fenomenología básicamente describimos. Ahora bien, vámonos a las características. Las características que tienen las religiones. La primera característica es que todas las religiones tienen una mística, es decir, una experiencia y vivencia del acontecimiento religioso. Hay un autor sueco que menciona o divide a las religiones en religiones místicas y religiones proféticas. Menciona que las religiones del Oriente, por ejemplo el budismo, el hinduismo, el taoísmo, son religiones místicas que están centradas en la experiencia, mientras que las religiones del libro, el Islam, el cristianismo y el judaísmo, son religiones proféticas. Pues en realidad, haciendo el análisis fenomenológico, vamos a ver que todas las religiones tienen una mística y todas las religiones tienen una forma de profetismo porque comunican esa experiencia religiosa y su mensaje, que en términos generales es liberador. Y vamos a definir cada uno de estos aspectos. Entonces, por mística vamos a entender la experiencia y vivencia del misterio. En las religiones antiguas, vamos a hablar en las religiones antiguas de Grecia, estaban los misterios eleusicos, estaban los misterios órficos. Pitágoras pertenecía a alguna de esas religiones mistéricas, así le llaman. ¿Por qué le llaman mistéricas? Porque bueno, hay una manifestación de lo oculto, del misterio. Normalmente la realidad aparente, más bien lo aparente, no corresponde necesariamente a la realidad. Y en las religiones mistéricas pretenden alcanzar una visión, una contemplación de la realidad, una revelación, es decir, un quitar el velo que nos está impidiendo ver la realidad tal cual.
Normalmente esta experiencia mística podemos verla en todas las religiones. En las religiones antiguas normalmente se provocaban estados alterados de conciencia. Es decir, para poder acceder a ese mundo oculto, a ese misterio que está tras lo aparente, se provocaban estados alterados de conciencia utilizando, pues en algunos casos, hongos. Por ejemplo, algunos suponen que el hongo del cornezuelo se utilizaba en las ceremonias báquicas, es decir, orgiásticas de Baco, porque este hongo del cornezuelo que crece en el centeno genera algunas alucinaciones. Muchas veces algunos arqueólogos y paleoarqueólogos mencionan, cuando ven ustedes en algunas piedras de la época neolítica, es decir, de la edad de piedra, ven a lo mejor algunas espirales. Algunos expertos piensan que esas espirales significan como el acceso a otra realidad, a una realidad alterna, ¿no? Que está aquí, pero que es verlo con otros ojos. En México, el uso del peyote por los huaxáricas o huicholes, también el uso de algunos alucinógenos en la Sierra de Oaxaca, y también en el norte de México, las tribus seris y yaquis, bueno, pues también han hecho uso de algunos alucinógenos. Es, el fenómeno chamánico en general es también a través de entrar en trances. No solo se usa para buscar esta experiencia, no solo se usan alucinógenos, también en otras ocasiones se utiliza algún ritmo que ayuda a entrar en trance, un bailable, un tipo de música, desde luego la privación de alimentos, el ayuno, la privación del sueño, son algunas de las técnicas, y a eso le vamos a llamar ascesis, ese esfuerzo por alcanzar esta experiencia mística, ¿sí? Entonces, el fenómeno místico se presenta mediante un esfuerzo por alcanzar esta experiencia. A ese esfuerzo le vamos a llamar ascesis. Normalmente en los ritos de iniciación de un pueblo se busca una ascesis para que entren a la comunidad de lleno. En las tribus originarias en América, por ejemplo, y no solo en América, sino en casi todas las tribus en todo el mundo, incluyendo los mongoles y demás, bueno, existe un rito, un ritual, una ascesis que busca provocar una experiencia en donde convierte a la persona en parte de una comunidad. Y lo que convierte a la comunidad es que han compartido todos esta experiencia. Esta ascesis no es nada más un esfuerzo aislado, sino está dentro de un marco que le vamos a llamar un culto. Es decir, hay un culto que crea un ambiente, una liturgia, en donde todos los ritos, ya vimos que los ritos son esto que recrea el acontecimiento místico originario. Bueno, hay una serie de ritos que preparan de alguna manera a través de la ascesis para alcanzar la mística, la experiencia. Y esto
esta experiencia es compartida por una comunidad. La diferencia entre acontecimiento religioso aislado, que lo podemos tener cualquiera de nosotros, y una religión, es que en una religión compartimos esa experiencia. Pero esta experiencia comunica un mensaje, una realidad que tiene que ser profetizada. Profetismo significa pronunciar o comunicar la experiencia de la realidad o del misterio. Originalmente este profetismo, esta comunicación se hace por cultos, o sea, por ritos, por una liturgia, de manera oral, van creando una tradición y se van generando textos sagrados. Por ejemplo, pues, los Vedas, en el caso de la religión hinduista. También hay textos sagrados, el canon Pali en el caso del budismo, el Corán en el caso del Islam, el Tao Te Ching en el caso del taoísmo, junto con otros libros, no solo el Tao Te Ching es el único. Y cuando no hay textos sagrados, normalmente hay una tradición oral en aquellas comunidades donde no existe todavía la escritura. Entonces, ¿qué características tiene una religión? Una religión tiene un aspecto místico. En la religión católica hay toda una tradición mística. No solo con Jesús, que desde luego es el arquetipo del misticismo. Fíjense que en Jesús se dan estas dos experiencias. Tiene la experiencia mística y la experiencia profética. Entonces, y tiene ascesis, pues recuerden que se va 40 días sin comer ni beber al desierto. Y genera un culto y una serie de ritos, recuerden la última cena. ¿Qué ocurre con todo este acontecimiento que se llama Jesús? Bueno, que finalmente esa experiencia de la resurrección de Jesús es una experiencia que forma una comunidad. Jesús elige a 12 apóstoles simbolizando a las 12 tribus de Israel. Es decir, está fundando una nueva nación de Israel. Que en un inicio todo este acontecimiento se transmitió de manera oral y poco a poco se fueron generando los textos sagrados. Por eso vamos a ver una diferencia entre el año 33, que aproximadamente es la muerte de Jesús, el fallecimiento de Jesús por la crucifixión, y los textos más cercanos, escritos. Estamos hablando de alrededor de 10, 20 años después de su muerte. Ahora, esa comunidad que tiene una experiencia compartida, la religión tiene unas reglas de convivencia. Estas reglas de convivencia vamos a hablarle que es la ética o la moral que da la religión. Todas las religiones dan un camino que nos permite convivir. Nos dan unas reglas de convivencia dentro de la comunidad. Esta experiencia además nos da un proyecto de vida, pero un proyecto de vida no en solitario, sino un proyecto de vida relacional, un proyecto de vida que nos permite relacionarnos con las otras personas y madurar como personas.
Entonces, además de compartir un proyecto, una religión es un proyecto de vida compartido que nos da unas reglas para convivir como seres humanos en esa comunidad. También es una manera en que la comunidad se relaciona con ese misterio, con eso sagrado, con eso trascendente. Incluso en una religión atea como sería el budismo, la comunidad es uno de los 3 aspectos fundamentales de la religión budista. Y ayuda a que el ser humano se relacione con de esa comunidad con aquella realidad que lo trasciende, que le podemos llamar nirvana, divinidad, Dios, etcétera, etcétera. Recuerden que en este momento el fenómeno estamos buscando lo que tienen en común, no lo que los está diferenciando. La fenomenología lo que busca es describir de la manera más precisa el fenómeno, pero no para nada más describir y decir, bueno, pues esta religión es así y asado y este es así y asado, sino para tratar de descubrir en el fondo qué es lo que tienen en común para poder hablar de lo esencial del fenómeno. ¿Qué podemos entonces resumir del fenómeno religión? Número 1, la religión no necesariamente habla de Dios, sino habla del misterio, habla de la realidad, habla de la trascendencia, habla del sentido de vida, habla del poder, habla de cuál es el lugar del ser humano con respecto al cosmos que lo rodea. Por lo tanto, no toda religión tiene que ser teísta. Hay numerosas maneras de expresarlo. Hay politeísmo, que se cree en muchos dioses. Hay panteísmo, pensar que toda la realidad es Dios. Hay panenteísmo, que es diferente al panteísmo. Panenteísmo, que Dios está en todas las cosas, que no significa que Dios sea las cosas. Hay enoteísmo, que ese era el origen de la religión judía. Enoteísmo significa que existen muchos dioses, pero un pueblo solo adora a uno, solo rinde culto a uno. No porque los otros no existan, sino porque ese pueblo solo le pertenece a ese Dios y tiene una relación especial. Eso se llama enoteísmo. Hay diferentes posturas, el agnosticismo no lo estoy metiendo aquí, porque en realidad el agnóstico, aunque algunos lo quieren situar dentro de los ateos, no es preciso. El agnóstico no es que niegue la realidad de Dios, lo que niega es la posibilidad de tener una relación o de saber si existe ese Dios. Eso es muy distinto. Es decir, no emiten un juicio de si existe Dios o no existe Dios. Simplemente hay 2 posturas dentro del agnosticismo. Unos que dicen, si existe Dios, no existe la posibilidad de relacionarme con Él porque es totalmente trascendente, por lo tanto no puedo saber si existe o no existe y por lo tanto tampoco no viene mucho al caso creer en nada, ¿no?
Ese es el agnosticismo. El ateísmo niega la existencia de un Dios personal, de un Dios personal. Las religiones ateas, cuando mencionan de entrar al nirvana, lo que están tratando de decir es que miren, la realidad, la verdad que descubre el Buda es que todo es pasajero, que no existe nada permanente. Y lo que intenta es liberarse del sufrimiento, liberar al hombre del sufrimiento, de pensar, y parte del sufrimiento, el sufrimiento viene por el apego. Un apego, ¿por qué el apego causa sufrimiento? Porque es suponer que las cosas son para siempre y nunca van a cambiar. Y uno se aferra a esa situación y como cambia la situación, pues uno sufre. Por ejemplo, uno sufre con el envejecer, ¿no? ¿Por qué? Porque uno desearía a lo mejor una juventud eterna, una salud eterna. Yo quiero tener siempre salud, es decir, un estado de bienestar, pero resulta que todo eso es pasajero y que lo que genera realmente el sufrimiento es quererse aferrar a algo que necesariamente va a pasar. Por ejemplo, vamos a envejecer, todos los seres vivos envejecemos. Vamos a morir, todos los seres vivos que nacemos tenemos un momento de caducidad, es decir, de muerte. Entonces lo que genera el sufrimiento es aferrarnos a querer permanecer jóvenes o querer permanecer con salud o querer permanecer con vida y más bien aprender a vivir con esa realidad de que todo cambia. Y el enseñarnos es el camino de cómo aprender esto, bueno, pues en eso consiste el budismo. Bueno, ¿quieres aprender a vivir esta situación? Bueno, pues yo te enseño. Y lo primero que te dice es, pon a prueba a tu maestro. No me creas a mí, sino sigue el camino para verificar que lo que te estén enseñando sea la verdad. Ese es el budismo, ¿no? Entonces, ¿qué es el nirvana? Pues en el caso del budismo, dice, bueno, es la aceptación de tu caducidad, de que vas a entrar a una nada. Ahora, para algunos, dicen es que esa nada en realidad refleja a una divinidad que es indescriptible y le llamamos nada, pero es algo que es la realidad. Bueno, esas son ya diferentes posturas, porque hablar del budismo no es lo mismo hablar, hay varias ramas del budismo, está el Mahayana, el Minayana, está el budismo del diamante, por ejemplo, que tiene que ver con el budismo tibetano. No es lo mismo el budismo tibetano, que está lleno de rituales, de cultos y que además creen dioses y demonios que fueron adoptando de la religión originaria del Tíbet a el budismo zen, que es un sincretismo, es la unión del budismo con la filosofía taoísta. El taoísmo, de hecho, también tiene diferentes escuelas. Hay un taoísmo enteramente filosófico y el taoísmo visto como religión tiene mucho del chamanismo. El chamanismo es el fenómeno religioso que se da fundamentalmente en Siberia. De ahí viene la palabra chamán. Chamán es una palabra de los pueblos de Siberia en donde aquellas personas, el chamán era
la persona que tenía unas características especiales en el cual se manifestaba esta realidad diferente, ¿no? A veces tenían algún defecto físico o alguna cualidad que los hacía diferentes, y de alguna manera eran los que experimentaban eh, los que experimentaban con, con, con diferentes pues hierbas, hongos y demás para ver pues qué se podía comer y qué no se podía comer, ¿no? Y en ese ir experimentando pues iban descubriendo quiénes los llevaban a una eh, percepción alterada de la realidad. Ahora bien, ya después habrá diferencias en lo que entendamos por mística, ¿no? Más bien, no diferencias en lo que entendamos por mística. Por mística vamos a entender que es la experiencia y vivencia de lo diferente, de lo otro, de lo trascendente. Pero sí va a haber diferencias entre el cómo se alcanza esa experiencia mística. Por ejemplo, en el budismo, en el cristianismo y en las religiones autóctonas y primitivas. Y el profetismo, bueno, pues hay muchas maneras. Normalmente el profetismo, además de comunicar la experiencia, comunica estas reglas de convivencia y este proyecto de vida y esta misión que tiene Dios para el ser humano. Hay profetas de Baal, ya veremos en el texto del Antiguo Testamento, Elías, que es el profeta de Yahvé, va a tener una confrontación contra 400 profetas de Baal. Baal es la religión cananea antigua, ¿no? Y en realidad los Baales eran los dioses, así se les llamaba a los dioses, Baales, eran los dioses cananeos, en donde el principal dios cananeo se llamaba El, le decían El. De ahí también viene, curiosamente, Elías, ¿no? En fin, con esto pues lo que queremos es dar una vista general de lo principal, de las características y de los elementos que conforman a una religión, diferenciar a la religión de lo que es el hito o acontecimiento, poder definir qué es el mito, es este relato simbólico. Y hay un aspecto interesante de todo esto que quiero recalcar. Bueno, aquí está el mito que normalmente se expresa en los textos sagrados y la tradición oral. No solamente se expresa el mito, también se expresan las reglas de convivencia. Por ejemplo, bueno, pues en la Torá, Torá significa ley, la ley, pues son las reglas de convivencia, son las reglas también que permiten relacionarse a la comunidad con Dios, porque es un conjunto de reglas tanto para convivir ellos en comunidad como para hacer sacrificios a Dios en agradecimiento o para buscar pues algo que sea propicio para la comunidad. Pero aquí hay un aspecto importante y ustedes se preguntarán, ¿y en dónde entra la teología? ¿Y dónde entra la filosofía? Bueno, resulta que ya mencionamos, por ejemplo, que el taoísmo tiene un aspecto filosófico, igual que el budismo. Incluso hay unos que dicen, perdón, pero el taoísmo, el confucianismo, el budismo,
todas ellas no son realmente religiones, sino son filosofías. ¿Sí? Bueno, en realidad la filosofía como tal nace para tratar de explicar el mito, dar una explicación racional del mito. Porque el mito, bueno, sí, ayuda a buscar la vivencia, la experiencia, pero una cualidad inherente en el ser humano, y lo veíamos en la fenomenología de la persona, del ser, cuando hablábamos de los estratos, la dimensión espiritual, y todo esto se da en la dimensión espiritual, uno de los aspectos esenciales de la dimensión espiritual es la inteligencia. Por lo tanto, aunque esto sea algo que se sale de la realidad y que tengamos que hablar en forma, pues a través de parábolas o de analogías o cosas de ese tipo, lo que hacen los filósofos no es negar el mito, sino es tratar de explicarlo. Y así nace la filosofía en Grecia, primero, bueno, no primero, sino en el mundo occidental nace en Grecia con ese término, filosofía. Pero la filosofía, además de explicar el mito y de tratar de explicar cómo surgen las cosas, etcétera, etcétera, también trata de dar un camino de vida. Podemos encontrar semejanzas, por ejemplo, en la filosofía estoica y la moral cristiana, porque la moral cristiana tomó muchas cosas de la filosofía estoica, así como también utilizó lenguaje de filosófico, es decir, la filosofía se convirtió en un método para poder explicar el fenómeno. De tal manera que Platón, Aristóteles, Sócrates, Zenón de Clito, en fin, toda la Epícteto, Marcos Aurelio, Séneca y toda la playa de Pitágoras, toda la playa de filósofos, esto en Occidente, en el Oriente, pues desde luego Zaratustra, Confucio, Lao Tse, Buda, Siddhartha Gautama, en fin, todos ellos de alguna manera no hay una distinción entre religión, teología y filosofía. O sea, esa distinción la hacemos posteriormente. Porque si me preguntan, bueno, ¿cuál es el motivo o el propósito de la filosofía? Es responder estas preguntas, las preguntas más esenciales, las últimas. ¿Para qué vivo? ¿Quién soy? ¿Qué es la realidad? Etcétera, etcétera, ¿no? Y cada una va a ir utilizando distintos métodos. Entonces lo que aporta la teología y la teología es la aplicación de los métodos. A veces son métodos exclusivamente teológicos, a veces porque se trata de abordar la revelación en el caso de las religiones, o de métodos filosóficos, pero se trata de esto, de elaborar un discurso más racional que explique porque el ser humano tiene necesidad de comprender, de la comprensión de todo esto, de qué significan las cosas.
Incluso en el cristianismo recordarán aquel pasaje bíblico en donde Jesús les habla a través de parábolas y la gente no entiende las parábolas. Entonces Jesús lleva aparte a sus discípulos y les dice: a ustedes les voy a explicar las cosas, ¿no? A los otros no, porque si entendieron bien, y si no, pues como se dice coloquialmente, que mueran tontos, ¿no? Y les explica: bueno, pues miren, en esta parábola el sembrador es fulano de tal, las semillas es tal, y explica cada uno de los elementos de la parábola. Y eso es lo curioso de las parábolas, y eso es lo curioso del cristianismo, que ya, bueno, luego hablaremos de ello, que se supone que les hablan parábolas para que lo entiendan, y resulta que tenía que explicar las parábolas porque no las entendían. Y es que una cosa es vivir la experiencia. Decía Santa Teresa que había 3 gracias. Una gracia, o sea, un regalo, es tenerlo, tener ese regalo. Otro más, saber que se tiene, porque a veces tenemos esa gracia de ese acontecimiento religioso, pero ni siquiera lo supimos, ni nos dimos cuenta. Y otro más, otra gracia más, es saberla comunicar. Entonces Santa Teresa nos habla de que para entender y comprender todo esto, una gracia es tener esa vivencia con Dios, otra es saber que la tenemos, porque a veces tenemos los oídos cerrados y los ojos cerrados ante lo que Dios está haciendo por nosotros. Entonces, pues ahí ni nos damos cuenta que estamos teniendo la gracia de Dios. Y una tercera gracia es saberlo explicar. Y el cómo hemos aprendido y los seres humanos para explicar todo esto es a través de un desarrollo de herramientas o métodos filosóficos y teológicos. Es ahí donde en todas las religiones, o al menos en las grandes, en las principales, hay toda una teología. Los budistas estudian teología desde que son pequeñitos, estudian y se aprenden de memoria los textos sagrados, pero no solo se aprenden de memoria los textos sagrados, sino además hacen una exégesis, es decir, un qué quiso decir el que lo escribió, y una hermenéutica, es decir, y cómo lo aplico ahora a mi vida. Y bueno, pues con esto quiero concluir esta tercera sesión. La próxima sesión lo que voy a proponerles es, he subido una serie de documentos, una serie de lecturas de diferentes religiones, del judaísmo, del cristianismo, del islam, etcétera, para que cada quien a través de esas lecturas pueda hacer un cuadro comparativo en donde intente identificar los elementos y las características de esa religión que les interese a ustedes profundizar. Pues con esto me despido, muchísimas gracias y que Dios les acompañe hoy y siempre.